Bien, buenas noches con todos. Bienvenidos a nuestra clase del lunes 7 de diciembre de 2020. Vamos a continuar con ejercicios de costo de capital. Bien, tenemos en pantalla nuestro Word. Todavía. Sí se ve, ingeniero. Listo, gracias. Veamos. Ya habíamos visto que el costo de capital estaba conformado por usualmente tres grandes, digamos, rubros. Teníamos, el costo del capital accionariado, costo del capital preferente y costo de la deuda. Esos tres elementos conformaban lo que era el costo del capital de una inversión. Recordemos que el costo de capital está asociado con la estructura de capital. Cuánto de capital propio y cuánto de deuda voy a emplear para un proyecto nuevo o de qué forma se financia mi empresa. Está claro eso, ¿verdad? Veamos. Ejercicio 1. Considera el caso de una empresa cuya deuda tiene un valor de mercado de 40 millones de dólares y cuyas acciones tienen un valor de mercado de 60 millones. Dice 3 millones de acciones en circulación que se venden a 20 dólares cada una. Estamos hablando de valor de mercado, no de valor contable. El valor contable principalmente se va a referir al valor histórico de las acciones o de la deuda que tenga nuestra empresa. En este caso estamos viendo el valor de mercado o valor corriente. Dice, la empresa paga una tasa de interés de 5% sobre la deuda nueva y tiene un beta de 1.41. La tasa tributaria de la empresa es 30% y la prima de riesgo de mercado es 8.5. La tasa actual de los certificados del Tesoro es 2.2. ¿Cuál es el WACC de la empresa? Nos pregunta. ¿Qué es la prima de riesgo de mercado? Henry Marcial. Sí, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué es la prima? Perdón. ¿Qué es la prima de riesgo de mercado? ¿Es el exceso de rentabilidad? ¿Sobre qué? Ahí está, consultando en Google, Henry. No, María de Los ingeniero. Ángeles. Gracias, Henry. María de Los Ángeles. ¿Se encuentra María? Yanela Analí. Sí, profesor, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué entiendes por prima de riesgo de mercado? Juan Carlos Tamo. ¿Se encuentra Juan Carlos Tamo?
Bueno, los que estoy llamando y no responden, igual los estoy considerando como ausentes en la lista, ¿de acuerdo? A María y Juan Carlos. Profe, disculpe, recién entro, soy Kevin Córdoba, ¿ya me llamó? No, todavía. Juliana Madeleine. Presente, ingeniero. Juliana, ¿qué es prima de riesgo de mercado? Disculpe, ¿podría repetir? Es que se me está yendo la señal. ¿Qué es prima de riesgo de mercado? ¿Me puedo escuchar? Por favor, en el último examen va a venir preguntas teóricas de la semana 11, 12 y 13. Así es que, por favor, lean, ¿de acuerdo? Bien. Veamos. La prima de riesgo de mercado es la rentabilidad de mercado menos la rentabilidad de un activo libre de riesgo. RM menos RF. ¿De acuerdo? Veamos. ¿Qué nos están pidiendo? Calcular el WACC. Entonces, para calcular el WACC, tenemos la fórmula del WACC es igual a KS por equity, que es, equity, que es capital, deuda más capital, más KD, que es la tasa de deuda, multiplicado por la proporcionalidad de deuda entre deuda más capital. Más o menos así, ¿verdad? ¿Algo nos falta ahí? Nos está faltando algo ahí, que es el impuesto, ¿verdad? El impuesto lo multiplicamos aquí. 1 menos la tasa del impuesto. Bien, entonces, para hallar nuestro WACC, necesitamos saber cuánto es el capital y cuánto es la deuda. Ya nos lo dan en la pregunta, ¿verdad? Tiene una deuda a valor de mercado de 40 millones. 40 millones y tiene un capital, porque dice cuyas acciones tienen un valor de mercado de, que es el capital, o la E, de 60 millones. Luego, KD. ¿Cuánto es KD? ¿Alguien me puede decir cuánto es el costo de la deuda? Daniel Josué. Daniel Josué. Sí, profesor. ¿Nos podrías decir cuál es el costo de la deuda? Lee atentamente la pregunta, no, bueno, no en voz alta, pero léela y a ver si nos puedes decir cuál es el costo de la deuda. No, profesor, disculpe, no puedo, no entiendo bien. Ya, gracias. Daniela Fátima.
Daniela, Fátima, Sí, profesor. ¿nos podrías decir cuál es el costo de la deuda? No, profesor, no sé. Ya, gracias. ¿Alguien que sepa, que nos diga cuánto es el costo de la deuda? ¿Alguna opinión? Es de 40, no. El 5% creo que es la tasa de interés, sería el 5% de la deuda. Exacto, es el 5%, lo dice claramente. La empresa paga una tasa de interés de 5% sobre su nueva deuda o la deuda nueva. ¿De acuerdo? Hemos dicho que el costo de la deuda cuando una empresa no tiene bonos simplemente va a ser igual a la tasa de interés que pague sobre su deuda financiera. En este caso, al parecer, la empresa no tiene deuda de bonos y nos están dando la tasa de 5% de la deuda financiera. ¿De acuerdo? Entonces, ese es KD. Por favor, tienen que leer y tener bien claro los conceptos, y no a la hora de desarrollar algún ejercicio, no sabemos de dónde sacar los datos. ¿Estamos? Luego, necesitamos saber KS. O KE, ¿no? Que es lo mismo. KS, que es el costo del capital accionariado común. ¿Cómo lo podemos calcular? ¿Alguna opinión? Brigitte. ¿Se encuentra Brigitte? ¿Profesor de la Cruz? Sí. Sí, profesor. Brigitte, ¿cómo calculamos el costo del capital accionariado? Había dos métodos para calcular el costo del capital accionariado. ¿Cuáles eran los métodos? No me acuerdo muy bien, profesor. Lo siento. Ya, gracias. Almendra. Profesor, ¿Cuáles son los métodos para calcular el costo del capital accionariado? yo tampoco me acuerdo, profe. Ya. Para el examen sí se tienen que acordar muy bien, ¿eh? Ana Fabiola. Ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Ana, ¿cuáles eran los métodos que nos servían para calcular el costo del capital accionariado? Uno era por el precio de mercado. ¿Y el otro? Era algo de una tasa, creo. No me acuerdo bien. Bueno, gracias. ¿Alguien que se acuerde de los métodos para hallar el costo del capital accionariado? Bueno, tienen que leer, muchachos, ¿eh? Si no, el último examen vamos a estar, ni con curva van a aprobar, ¿eh? Bien. Hemos dicho que el costo del capital accionariado lo calculábamos con dos métodos. Uno era el descuento de dividendos, el cual tenía un problema, estimar los dividendos futuros. Eso era lo difícil. Y el otro era a través del Capital Asset Price Model, el CAPM, que era mucho más sencillo, ¿verdad? Nos centrábamos en calcular la tasa de rendimiento. Entonces, en este caso, para calcular nuestra
tasa de rendimiento del capital accionariado, simplemente aplicamos el CAPM. Va a ser igual a R, es igual a una tasa libre de riesgo más RM, menos RF, multiplicado por beta. ¿De acuerdo? Esa era nuestra fórmula, ¿verdad? Entonces, sustituyendo, R va a ser igual, la tasa libre de riesgo, ¿cuál es? ¿A cuánto asciende la tasa libre de riesgo? Derli, Camilo. Derli, Camilo, ¿se encuentra? Presente, ingeniero. No estaba activado mi micro. Derli, ¿cuánto es la tasa libre de riesgo? ¿Alguna opinión? Profesor, ¿se puede calcular con la prima? No, ahí nos dice claramente cuánto es la tasa libre de riesgo. Hemos dicho, disculpa. Hemos dicho ¿Es de que 8.5? No, esa es la prima de riesgo del mercado. Siento, porque la verdad Bien, la tasa libre de riesgo es una tasa, o bueno, se asemeja en teoría a un instrumento que es libre de riesgo. En este caso nos está diciendo la tasa actual de los certificados del Tesoro, que se supone que son de Estados Unidos, es de 2.2%. Esa va a ser nuestra tasa libre de riesgo, ¿de acuerdo? Más RM menos RF es la prima de riesgo de mercado. Multiplicado por el beta, que nos dan 1.41. Por tanto, ¿a cuánto equivale KS? Cero 0.1419. 0.1419. Gracias. Bueno, que asemejamos al 14.19%. Bien. Ahora que tenemos todos nuestros elementos, ya podemos calcular el WACC. El WACC en este caso va a ser KS 0.1419 por E, que es 60 millones, entre E más deuda más E, 40 más 60. Más KD 0.05 por 1 menos 0.30, que es nuestra tasa de impuesto. Y esto por la proporción de deuda sobre la totalidad de la inversión o la totalidad de nuestro financiamiento. Deuda es 40 entre 40 más 60. ¿Cuánto nos da el WACC? Si no me confundo, sale 0.09914.
igual a un 9.99. No, 0.99. 0.099. 14. Ajá, 1,4. Sí, está bien. 0.09914. Sí. 0.91%. Ujú. Ese sería nuestro costo promedio ponderado de capital. Es decir, el 9.91% satisface tanto a nuestros acreedores externos de deuda como a nuestros socios en sus expectativas de rentabilidad que tienen sobre nuestro negocio. ¿Está claro eso? ¿Está claro nuestros cálculos? ¿Está correcto? Ingeniero, disculpe, no entendí la parte del resultado, la interpretación. ¿Me puede repetir de nuevo, por favor? Gracias. Sí, claro. El costo ponderado de capital se denomina de esa forma porque pondera todos los costos de capital. Uno de los costos de capital es el costo de la deuda. Otro costo de capital es el costo de capital accionariado. ¿De acuerdo? En este caso hay dos costos. Entonces, el 9.91% satisface tanto a los acreedores externos que exigen un 5%, como a los acreedores internos, que son los socios, que exigen un 14.19%. Este 9.91 satisface la expectativa de rentabilidad de ambos grupos de acreedores. ¿De acuerdo? Por eso es un costo promedio ponderado de capital. ¿Está claro? Sí, ingeniero, gracias. De nada. ¿Alguna duda sobre este ejercicio? Bien, pasamos a nuestro segundo ejercicio. Como que una empresa tiene una razón actual y una razón meta, es decir, no pretende variar su razón de deuda capital, ¿de acuerdo? Deuda entre capital o entre equity, que es igual, va a ser igual a 0.6. Un costo de deuda, un KD igual a 0.051. Y un costo de capital accionariado, un KS igual a 0.11. La tasa tributaria va a ser igual al 0.3, que es el 30%. El costo promedio ponderado de capital. WACC sería igual a KS 0.11 por capital entre deuda más capital, más KD 0.051 por 1 menos la tasa del impuesto. Y por deuda entre deuda más capital. Bien, ¿cuánto nos da el costo promedio ponderado de capital? Resolvamos, ¿sí? Simplemente despejemos este elemento en función de D o de C, ¿de acuerdo? Y reemplazamos en nuestra ecuación. ¿Les parece? A ver, resuelvan, por favor. Si tienen alguna duda, por favor, me avisan. Vamos, 3 minutos, ¿de acuerdo?
Sería 0.07995. El costo promedio ponderado sería 0.0. ¿Qué más? 7995. ¿A alguien más le sale ese importe? No, profesor, no me... 0.0821. Sí, igual, ingeniero, a mí me sale igual. 0.0821. A todos nos sale 0.0821. Sí, ingeniero. Sí. Sí, ingeniero. En función a qué han despejado. En función ¿A D o C? a D. Deuda es igual a 0.6C. Sí, yo despejé así me salió ese valor. Sí, yo también. Bien. Entonces el WACC va a ser 0.11 por... En este caso, C tenemos, ¿de acuerdo? C entre... Recordemos que deuda más capital es igual a 1, ¿verdad? Entre 1. ¿Estamos? ¿Cuánto me da 0.051 por 1 menos 0.3? $0.0357. ¿Así? Gracias. Por deuda va a ser igual a 0.6C entre 1. Que es igual a lo mismo, ¿no? $0.11C más la multiplicación de 0.0357 por 0.6C, ¿cuánto me da? $0.02142. 0.02142. 22C. Ajá. ¿Me estoy olvidando de algo aquí? ¿Nos estamos olvidando de algo, señores? El impuesto de utilidades. No, ahí está todo. Sí. ¿Cuánto nos da la suma de eso? 0.131412. ¿Sí? 1314.2. 2. Ajá. Sí. C. Sí, correcto. Luego, ¿qué hacemos? Luego, ¿qué hacemos de ahí?
¿Alguna opinión? ¿Alguna opinión de cómo, de qué más podemos hacer ahí? A quienes sacaron 0.0821, ¿alguna opinión? Profesor, lo que pasa es que cuando yo puse D, o sea, la división de C entre D más C, al final terminaba siendo, o sea, terminabas despejando C, que era el capital, porque lo tenías en el numerador y en el denominador, ¿no? Entonces, por eso es que no llegamos a, o yo particularmente no llegué a poner C en el enunciado final, porque ya lo había despejado previamente. Claro, porque de Se más elimi- sería se elimina, uno- pues. Sí, dígame. Se elimina, ingeniero, con el numerador cuando lo reemplazas en el denominador en vez de D, 0,6 por C, y en la división se elimina el C. Eso estoy entendiendo, por eso no nos ha salido esa respuesta de 0,0821. Claro, de esa forma deberíamos de hacerlo, ¿de acuerdo? Entonces, nuestro WACC va a ser, bueno, tenemos la fórmula original. WACC sería igual a 0.11 por deuda es igual a 0.6C, ¿verdad? No, Sí, Dividido entre sí. pero yo solo sé. No, el Ahí C se sería solo mantiene, C. Ajá. Sería claro, 0.6 más C. 0,6C a C sería 1, como respuesta 1,6C. 1, ajá. Ok. Más Lo mismo. 0.051 por 1 menos 0.3, que es el impuesto, por deuda entre. Deuda en este caso es 0.6C. Ajá. Entre 0.6C, que es deuda, más C, ¿verdad? Sí, ingeniero. Ahí sí podemos operar. 0.11 por C entre 0.6C, ¿de acuerdo? Más la multiplicación, ¿cuánto sería? 0.0375 por 0.6C entre 1.6C, ¿de acuerdo? 357. 357. Ujú. Gracias. Sí. El WACC sería igual a, en este caso se va C con C, igualmente C con C. ¿Cuánto nos queda en total el WACC? Es 0.0821. Sí, correcto, ingeniero. Bien, ¿está claro cómo hemos desarrollado esto? ¿Alguna duda sobre el desarrollo de este ejercicio o del anterior? Ingeniero, disculpe, ahí el WACC se utiliza con la fórmula, ¿no? Más que todo, mi pregunta, estaba equivocado, lo que es, lo que estaba usted explicando, o suponiendo que se reemplazaba sin, o sea, sin dar valor a D sobre C, ¿no? Y Efectivamente.
Teníamos que dar valor a D y a C, ¿no? Para que nos dé, o para que podamos despejar C, o para que podamos eliminar C en este caso. Ingeniero, disculpe, estaba viendo el video, como el viernes pasado no asistí por motivos, unas circunstancias que tenía, no pude ver el video, no sé cómo puedo descargar el video porque quiero reproducirlo y no puedo. Entonces, quisiera repasar la clase pasada, ¿no? Brigitte, ¿nos podrías ayudar con eso, por favor? También lo subo entonces y les mando el link. Sí, por favor, por WhatsApp podrías enviarles el link. Sí, profesor, igual que el otro video. Ya, muchas gracias. Bien, pasemos al ejercicio número 3. Dice, Famayama tiene un costo promedio ponderado de capital. ¿De acuerdo? Vamos poniendo los datos. En este caso ya tenemos el WACC, porque nos están dando el costo promedio ponderado de capital de 0.098. El costo de capital accionariado, KS, es igual a 15%. El costo de la deuda, KD, es igual a 0.075. Y la tasa tributaria es igual a 0.35. ¿Cuál es la razón de deuda a capital? Nos pregunta. Deuda entre capital. ¿Cuál será? Bien. Vamos a tomar un break y retomamos. ¿De acuerdo? En 10 minutos aproximadamente.
Bien, vamos a continuar. ¿Alguien halló cuál es la razón deuda capital? Ingeniero, a mí me sale 1.0558. Está muy bien, perfecto. ¿Cuánto? 1.00. No, 1.0558. Ok, perfecto. Entonces, tenemos el WACC es 0.098. Va a ser igual a KS, que es el costo del capital accionariado, por la razón de que es deuda deuda más capital, más KD, que es 0.075 por 1 menos la tasa de impuesto. Por también la razón, ¿no? En este caso, disculpen, este C, porque estamos hablando de costo de capital. En este caso sí va a ser deuda entre deuda más capital. .098 va a ser igual a... ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos, señores? Duplicar todo por D más C para despejar C y D. ¿Ya? ¿Alguna otra opción? Deuda más capital va a ser igual a 1, ¿verdad? ¿Sí? Si despejamos, no sé, deuda podría ser igual a 1 menos capital. ¿Estamos? Entonces, 0.15 por C entre 1, ¿verdad? Porque deuda más capital es igual a 1. Más, ¿cuánto me da 0.075 por 1 menos 0.35? 0.04875. Gracias. 0.04875 por D. D va a ser igual a 1 menos C. 1 menos C dividido entre D más C va a ser igual a 1. Entonces, bueno, 0.15C más 0.04875 menos 0.04875C. ¿Estamos? Y resolviendo, ¿cuánto nos da? ¿Sé cuánto nos daría?
¿Cuánto nos da C? 0.5069. 0.50 69. es 9. Entonces, D por diferencia, ¿cuánto sería? 1 menos C, 0. 0.4931. 31. Sí. Entonces, deuda ante capital, ¿a cuánto sería? $0.9728. ¿Están seguros de sus cálculos? Aquí sería 0.04925. Va a ser igual a 0.10125C. Ingeniero, la C sale 0.4864, me salen. Es 0.4864, ¿de acuerdo? Sí, a mí también me sale así. La D sale 0.51358, vamos a ponerle, ¿sí? Bueno, donde deuda capital es igual a efectivamente 1.0, este resultado sale más o menos, ¿de acuerdo? Profesor, una pregunta, ¿D no debería ser 5136 para que sumándole C salga 1? Ah, bueno, sí, tiene razón. Y nos da este resultado, ¿está correcto? La razón de deuda capital es 1.0558. Como podemos ver, nuestra deuda va a ser mayor al capital. ¿Está claro cómo hemos desarrollado este ejercicio? ¿Alguna duda? ¿Dudas, consultas, señores? No, ingeniero, todo claro. Bien, gracias. Ahora vamos a ver un ejercicio de valoración. En la cuarta, dice, Filler Manufacturing tiene 7.5 millones de acciones comunes en circulación.
el precio actual de las acciones es $49 y el valor en libro por acción es de $4. Vamos a poner un poco más, ¿de acuerdo? Para que no sea, digamos, el valor en libros es de $15. Tiene 2 emisiones de bono en circulación. La primera de ellas tiene un valor de $60 millones y un cupón de 7%. Un cupón de 7%, en este caso va a ser una tasa efectiva anual, ¿de acuerdo? Y se vende al 93% de su valor a la par. La segunda tiene un valor nominal de 50 millones y un cupón de 6.5%. Igual es una TEA también, ¿sí? Una tasa efectiva anual. Se vende al 96% nada más, ¿sí? De su valor a la par. La primera emisión vence en 10 años y la segunda en 6 años. Pregunta, ¿cuáles son las ponderaciones de la estructura de capital de acuerdo al valor en libros? ¿Cuáles son las ponderaciones de la estructura de capital de acuerdo al valor de mercado? ¿Cuáles son más relevantes? ¿Las ponderaciones a valor de mercado o las ponderaciones a valor en libro? ¿Por qué? Vamos a ver la A. Bien, para poder hacer la valoración a valor en libros, tenemos que calcular cuánto es, digamos, el capital y cuánto es la deuda a valor en libros. En principio, el capital. El capital dice, tiene 7.5 millones de acciones, ¿de acuerdo? 7 millones y medio de acciones por el precio unitario de la acción en libros, que es 15. ¿Cuánto me da eso, por favor? 12.500.000, ¿verdad? Me equivoco. Sí, profesor, señor. Bien. Este va a ser nuestro capital. Veamos la deuda a valor en libros, ¿de acuerdo? Dice, tiene dos bonos. Bono 1 va a ser igual a 60 millones. Y bono 2 va a ser igual a 50 millones. ¿De acuerdo? De donde mi deuda va a ser igual a 110 millones. Entonces, la totalidad de mi, digamos, de mi estructura financiera, de mi financiamiento, va a ser igual 112 millones más 110 millones. ¿De acuerdo? $222.500 millones. Entonces, ¿cómo sacamos la ponderación? Simplemente vamos a dividir, ¿verdad? 112 millones entre 222 millones. ¿Cuánto me da esto, por favor? Y de igual forma, 110 millones entre 222.5 millones. ¿Cuánto me da esto, por favor? Con 2 decimales. 0,51. 50.0
4.56. 50.56. 50.68%, ¿verdad? Y el otro es 49.44%. La sumatoria de ambos debería de darnos la unidad. Entonces, para la primera, ¿no? ¿Cuáles son las ponderaciones de estructura de capital? Capital representa el 50.68%. Y la primera es 50.56, para que sume 1. O para que llegue al 100%. Sí, profesor, sale 0. Con 56 sale, profesor. Sale 50.56. Ah, ok, sí, disculpe. 50.56. Ya, gracias. Entonces, nuestro capital representa el 50.56% de la estructura de capital, ¿sí? Y la deuda representa el 49.44% de nuestra estructura de capital. Esas son las ponderaciones. Vamos a pasar a la B. Para la B, de igual forma, yo tengo que estimar C, mi capital. Igual. Mi capital va a ser igual a C, que es número de acciones, por el valor de mercado de mis acciones. ¿De acuerdo? El precio actual de las acciones es el valor de mercado de las acciones. ¿Es igual a cuánto? $6.7.500 millones. ¿De acuerdo? Ese es el valor de mi capital. Luego vamos a ver nuestra deuda. Bono 1. Nuestro bono 1 dice que vale 60 millones. Vamos a repetir eso. 60 millones. Y se vende a 93% de su valor a la par. El valor a la par es el valor nominal del bono. Es el valor que tiene impreso el bono. Vale, por ejemplo, cada bono que valga $5.000. Entonces, su valor nominal es ese. Pero actualmente se está negociando en el mercado a un 93% de ese valor. ¿De acuerdo? Es decir, actualmente nuestros bonos 55.800.000. se están negociando gracias a 55.800.000. Nuestro bono 2, que es de 50 millones, está vendiendo actualmente al 96%. Por 0.96. 48 millones. ¿Redondos? Sí, profesor. Gracias. Entonces, a 48 millones estamos vendiendo nuestro bono. Aquí falta, sin embargo, calcular los cupones. ¿Cuánto valen los cupones de nuestro bono, no? Dice, la primera emisión vence dentro de 10 años y la segunda emisión en 6 años. Entonces, el bono 1 tiene una tasa de cupón, ¿sí? O un interés igual a 7%. 0.07. Y el bono 2 tiene
tiene un interés del 6.5, 0.065. Entonces yo quiero hallar los bonos. Usualmente hemos dicho que van a dar cupones semestrales cada semestre. Como esta es una tasa efectiva anual, yo quiero hallar una tasa efectiva semestral. ¿De acuerdo? Mi tasa efectiva semestral va a ser 1 más mi tasa efectiva anual elevado en este caso, ¿a cuánto debería elevarlo? Qué rápido se han olvidado de las matemáticas financieras, ¿eh? ¿Un sexto? No. ¿Qué quiero hallar? Semestre. ¿En función a qué? A un año. Entonces, ¿cuántos semestres hay en el año? 2. ¿De acuerdo? A un medio. Lo voy a elevar a la un medio. Menos 1. ¿Cuánto me da esto, por favor? Punto 0.034. Perfecto. De igual forma, para el segundo también quiero hallar mi tasa efectiva semestral. En este caso es 0.065. Sale 0.032. 0.032. Entonces, nuestro bono va a pagar cupones con una tasa, ¿no? De 0.032 y 0.034. Entonces, nuestros cupones para el bono 1 va a dar un cupón equivalente a valor nominal 60 millones por nuestra tasa, por 0.034. ¿Cuánto nos da eso, por favor? Sale 2.040.000. 2.040.000. Y para nuestro bono 2 también va a haber cupones, ¿no? El valor nominal por 0.032. ¿Cuánto nos da eso? 1.600.000. 1.600.000. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ya tenemos, creo, el valor de nuestra deuda y el valor de nuestro capital. Vamos a sumar cuánto vale nuestro bono 1, en realidad, nuestro bono 2. Mi bono 1 va a valer 55.800.000 más el cupón que voy a pagar por él. Y el bono 2 va a valer 28 millones, que es el precio de mercado actual,
más el cupón que voy a pagar por él. ¿Cuánto me da el primero? Sale 57.840.000, profesor. La sumatoria de ambos me dará 107.440.000. Gracias. Entonces, esta va a ser nuestra deuda y este 367 va a ser nuestro capital. Entonces, la sumatoria de deuda más capital Sale 474.940.000. Gracias, 474.940.000. Entonces, la ponderación de lo que es deuda capital, simplemente vamos a dividir, ¿no? 367 entre 474.94. Y lo que es la deuda de bonos también, ¿no? 107.44 entre 474.94. ¿Cuánto nos da eso? Ese sale 77.38%. 77.38. ¿Y el otro? $22.62. Gracias. 22.62. Bien, entonces, como podemos ver, las ponderaciones de mercado a valores de mercado son muy distintas de nuestras ponderaciones a valor en libros. A valor en libros, nuestra ponderación de capital es 50%. Sin embargo, a valor de mercado, nuestra ponderación de capital es del 77%. Y la ponderación de nuestra deuda es 49.44 a valor en libros y de 22.62% a valor de mercado. Entonces, la pregunta 3, ¿cuáles son más relevantes, las ponderaciones a valor de mercado o las ponderaciones a valor en libro? ¿Y por qué? Nos pregunta. ¿Alguna sugerencia, alguna respuesta que tengan ustedes?
Anthony Joseph. Se encuentra Anthony Joseph Pérez. Grecia Carolina. Grecia, ¿cuál crees que sea más importante? ¿La ponderación a valor en libros o la ponderación a valor de mercado? ¿Alguna opinión? De mercado. ¿Por qué crees que sea de mercado más importante? No sé, porque al fin y al cabo lo que más importa a una empresa es cómo se relaciona con el mercado en sí, con su competencia, con los riesgos que tiene externos. Ya, muchas gracias. No te escuché muy claro, pero bien. Miren, las ponderaciones va a depender mucho del tipo de empresa del cual estemos hablando. Y va a depender de para qué vamos a hacer esas valoraciones. Por ejemplo, si tú eres un inversor, vas a querer una valoración a valor de mercado, ¿de acuerdo? Para ti va a valer de repente la valoración que hagas de la empresa a valor de mercado. Si eres un liquidador de empresas y vas a liquidar la empresa, entonces no te sirve la valoración a valor de mercado. Vas a tener que hacer una valoración a nivel de libros. Si vas a liquidar la empresa, ya no va a ir para más, se va a quedar, ya digamos, vamos a finiquitar nuestro negocio. Entonces nos vamos a enfocar en nuestras valoraciones a valores históricos o contables. Luego, si eres un inversor también, tendríamos que hacer, digamos, un análisis de si mi valor en libros y el valor de mercado son muy distintos. Posiblemente en ese caso, digamos, nuestra empresa esté relativamente sobrevaluada, ¿no? ¿Por qué? Porque las empresas, digamos, se basan o tienen su valor en función a los activos que poseen. Y los activos deben de estar medidos razonablemente a un valor realizable, es decir, a un valor que en el futuro yo espero vender esos activos, ya sea activos corrientes o los activos que son los fijos. Entonces, si el valor de mercado de mi empresa difiere mucho de mi valor contable, ¿qué sucederá? Tendríamos que preguntarnos qué sucedería si ocurre una crisis, ¿no? Si ocurre una crisis con esta empresa. Entonces, obviamente su valor de mercado posiblemente decaiga. Y en el caso, si es que tú eres accionista y pretendes tener tus acciones, digamos, durante mucho tiempo en esa empresa, entonces de repente a ti no te conviene que el valor de mercado esté muy alejado del valor en libros, porque ¿qué sucedería si es que liquidan la empresa? No lo van a liquidar a valor de mercado, lo van a liquidar a valor en libros, ¿de acuerdo? Pero si eres un inversionista que simplemente quiere especular o tener un tiempo, digamos, corto, relativamente cortos, invertido cierta cantidad de dinero en esa empresa, entonces te puedes basar en el valor de mercado, ¿no? Y ver cómo evoluciona el precio de las acciones y en función a ello especular o venderlas. ¿De acuerdo? Entonces va a depender mucho de cuál es nuestra necesidad o hacia qué nos enfocamos con este tipo de valoraciones. Nos enfocamos hacia liquidación de repente o hacia inversiones, ¿no? Bien, muchachos, el tiempo no nos da para más. Por favor, resuelvan, bueno, practiquen. Por ejemplo, el ejercicio número 5, que está relativamente fácil. El 6 está un poco más complicado y el 7, ¿no? Bueno, cualquier duda, si es que lo resuelven, me consultan nada más por el chat o chat privado o a través de su delegada, si desean.
Profesor, disculpe, ¿los ejercicios están en la PPT? Sí, están en la PPT. Gracias, gracias, profesor. Listo, de nada.